El Señor los bendiga, amados hermanos, que el Padre eterno les guarde, les cuide, les bendiga grandemente y les mandamos un fuerte abrazo aquí desde los estudios de Shalom Production. Es una bendición estar aquí, hermanos, ya para empezar una clase nueva. Hoy damos principio a una clase nueva y va a ser la clase que me han pedido algunos hermanos, amigos, acerca de las 12 tribus de Israel. Es muy importante saber esta materia, esta clase de las 12 tribus. Y vamos a, pues, a complacer ahora sí, hermano, a todas aquellas personas. Ya terminamos lo que fue ética ministerial y por ahí tuvimos 16 o 17 clases. Y esta materia también de las 12 tribus es amplia, pero vamos a tratar de hacerla lo más sencillo posible para que usted tome nota y la capte correctamente. Vamos a darle gracias al Padre en esta hora. Vamos a orar y darle gracias por cada uno de los que están ahorita ya conectados, los televidentes, y aquellos que van a ver posteriormente este video, ya sea en la página de Facebook o también en YouTube. Así que el Señor los bendiga y vamos a orar al Padre en esta hora. Amoroso Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, estamos delante de tu presencia dándote gracias porque nos permites nuevamente estar aquí ya en los estudios de Shalom Production para llevar a cabo esta materia nueva que se titula Las 12 Tribus. Damos gracias por cada uno de mis hermanos interesados en esta materia y pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, sobre todo sabiduría de lo alto, para entender, comprender tu palabra y poder exportarla a nuestros amados hermanos televidentes. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Jesucristo, a quien daremos siempre toda honra, toda gloria, toda alabanza y poder por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bueno, mi hermano, pues estamos en tiempo y forma, son las 7 ya de hoy. Ya estamos a 8 de noviembre, ya pasó toda la información que dimos acerca del Halloween, del Día de Muertos, y iniciamos esta nueva clase, pero también unas semanas más adelante vamos a dar información acerca del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Toda la historia, toda la leyenda de los primeros pobladores en América, las 13 colonias, cuando llegaron a Massachusetts y venían estos peregrinos, estos pobladores, y encontraron aquellos pavos para comer porque no tenían que comer. Bueno, pero esa es una historia solamente aquí de América, pero vamos a hablarla desde una perspectiva bíblica, desde las ofrendas que el pueblo de Israel, los hebreos, ofrecían a nuestro Padre eterno. Bueno, vamos a entrar en materia, hermano. Solamente vamos a pasar primeramente un anuncio de nuestros patrocinadores y volvemos inmediatamente y damos inicio a esta clase de las 12 tribus de Israel. Volvemos en un momento. ¿Estás pensando dónde almorzar, comer o cenar? No lo dudes más. Ven a Restaurante El Caporal. Sí, Restaurante El Caporal cuenta con excelentes desayunos, comidas, platillos, cenas y sin faltar las tradicionales parrilladas al carbón y sus cortes tipo americano. Restaurante El Caporal cuenta con un amplio estacionamiento. Muchas gracias por su preferencia. Restaurante El Caporal cuenta con salón de eventos para 40 personas, atendido personalmente por su propietario, Sergio Fernández. Estamos ubicados en Avenida Lauro Villar, número 160, en la Colonia Modelo. Bueno, después de este anuncio de nuestros patrocinadores, Restaurante El Caporal, pues damos inicio, hermano, a nuestra clase y vamos a hablar acerca de las 12 tribus de Israel. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces cuando la palabra habla de los hijos de Jacob y marca las 12 tribus. Bueno, de eso se trata precisamente. Las 12 tribus de Israel están formadas, amado hermano, por los 12 hijos del patriarca Jacob.
y vamos a ver, estar trabajando con muchas diapositivas. La mayor parte de la información va a aparecer ahí en la pantalla, por si usted quiere tomarle una foto o después ver el video y ir apuntando con calma. Lo puede hacer de la manera que a usted más le guste, más le plazca, o la forma más sencilla en que usted pueda estudiar esta linda materia que es las 12 tribus. Tenemos en la pantalla, usted está viendo aquí, cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, estamos hablando de los 12 hijos varones de Jacob, del patriarca Jacob, que más adelante vamos a ver cómo el Padre Eterno le cambia el nombre por Israel. Pero eso lo veremos conforme vayamos avanzando en la clase. Los 12 hijos, aquí los tenemos, hermanos, conforme está la secuencia de el mayor hasta el menor. Y el mayor fue Rubén y el menor fue Benjamín. Sabemos que tuvo 12 hijos con 4 personas, con sus 2 esposas y con sus 2 concubinas. Con su primera esposa tuvo 4 hijos, después 2 y otros 2. Entonces 2 y luego 4, son 2 en general. Pero vamos ahorita, si usted quiere apuntar los nombres de las 12 tribus o los 12 hijos varones de Jacob, ahí va a aparecer en la pantalla, y mientras que usted va escribiendo, pues yo también los voy identificando para mis hermanos que nos están escuchando y los que están viendo. El primer hijo se llamó Rubén. Rubén fue el primer hijo. Posteriormente tenemos a Simeón. Y tenemos también a Leví. Y después tenemos a Judá. Zabulón. Si usted está escribiendo, me detengo tantito para hacer una pausa para que usted vaya escribiendo con calma. Después tenemos a Isaacar y a Dan, a Gad, a Aser, Neftalí, José, conocido también, hago aquí una breve énfasis sobre José, conocido también como José el Soñador, que su padre Jacob lo amó mucho y le dio una túnica de colores, y lo amaba tanto el padre que despertó la envidia de todos sus hermanos mayores. Toda esa bella historia la vamos a ir narrando conforme vaya la secuencia de la clase. Y el último, el más pequeño de los 12 hermanos varones, se llamó Benjamín. Entonces estos son los 12 hijos de Jacob, conocidos también como príncipes o bien como tribus. Por eso la clase se llama las 12 tribus. Bien podría llamarse también los 12 príncipes, pero son las 12 tribus, que al mismo tiempo también vienen siendo patriarcas. Pero los patriarcas de jerarquía es Abraham, es Isaac y precisamente es Jacob. Entonces le damos una repasada, como es clase, vamos a dar una repasada de los 12 hijos varones de Jacob que conforman lo que llamamos las 12 tribus. Entonces fue Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José, y terminamos con el más pequeño, con Benjamín. Entonces ahí quedó la lista. Usted puede hacer también de una secuencia numérica del 1 al 12. Y ahorita le voy a dar cita bíblica también, en donde encontramos estos nombres en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Porque a través de la historia vamos a encontrar varias relaciones o varias tribus que conforman las 12 tribus, pero otros libros van a marcar o van a enumerar otros personajes,
como cuando lleguemos al libro del Apocalipsis, donde desaparece el nombre de Dan, desaparece el nombre de José, pero aparece el nombre de Efraín, de Manasés también, y aparece nuevamente la tribu de Leví, la tribu de los levitas, que es muy importante saber, conocer el por qué estudiamos, amados hermanos, las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque en la Nueva Jerusalén va a estar formada de esta parte. Me estoy riendo, hermano, porque estamos en vivo y ahorita tengo aquí enfrente de los estudios de Shalom los vendedores, y ponen los parlantes, las bocinas, todo a todo volumen, y ahorita que estoy transmitiendo en vivo se está captando. Entonces, por ahí una disculpa, por eso es la hora que pasan los vendedores, y pues ni modo, tenemos micrófonos de alta frecuencia que captan todos los sonidos, incluso hasta el exterior. Bueno, pero seguimos transmitiendo. Entonces decimos que en la Nueva Jerusalén va a haber 12 puertas, hermanos, 12 puertas, fíjate bien, 12 puertas, va a haber 4 lados, y por cada lado hay 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al este y 3 puertas al oeste. Son 12 puertas. ¿Y qué te quiero decir con esto? Algo bien importante. Cada puerta tiene un nombre. Y el nombre que va a llevar la puerta, cada puerta, es el de una de las tribus de Israel. Entonces, para entrar a la Nueva Jerusalén, tenemos que entrar por una de las 12 puertas. Entonces, esta materia es muy importante, básica para el conocimiento, para saber, hermano, exactamente si es que nosotros anhelamos un día estar en la Nueva Jerusalén, porque a veces cantamos, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, ¿verdad? Bueno, para entrar a la Nueva Jerusalén, vamos a tener que entrar por una de estas 12 puertas. Entonces tenemos que saber, tú y yo, cuál es la puerta por la que vamos a entrar. Recalco esto porque ahí no hay puerta para los gentiles, ahí no hay puerta, ¿verdad?, para los católicos, ahí no hay puerta para los evangélicos, ahí no hay puertas para los protestantes, para los bautistas, para los presbiterianos, hermano, ahí no para los mormones, no hay pues para ninguna secta, ninguna religión, ninguna creencia. Solamente va a haber puerta para todos aquellos que son descendientes de una de estas 12 tribus. Por eso ahí está el énfasis, ahí está la cepa, la raíz, el jugo, hermano, de esta preciosa materia, porque nos identifica también a saber, hermano, de dónde venimos y a dónde vamos, quiénes somos y a dónde vamos. Entonces yo no sé si tú te habías puesto a pensar, tú que anhelas estar un día en la Nueva Jerusalén. Bueno, te dejo ahí esta tarea, te dejo esto para que vayas pensando. Si anhelas estar dentro de la Nueva Jerusalén, entonces vamos a entrar por una de estas 12 puertas. Más adelante te voy a dar toda la cita bíblica donde habla la palabra del Señor, está en Apocalipsis. Y también en la puerta va a haber un ángel, en cada puerta va a haber un ángel, y la puerta será tan hermosa que será una perla. La puerta de la Nueva Jerusalén, que serían 12 puertas, estarían 12 ángeles, y estarían los nombres de los príncipes, o sea, las 12 tribus de Israel. Bueno, vamos a empezar, hermano, y para ir entendiendo, captando eso, tenemos que remontarnos al periodo de los patriarcas, desde Abraham. Vamos a empezar desde Abraham. Y estás viendo este dibujo, esta diapositiva que dice que los patriarcas del pueblo de Israel. Y empieza la historia, hermano, con Abraham, conocido en la Biblia como el padre de la fe, el padre Abraham. Hebreos, así lo marca, Hebreos capítulo 11, habla de muchos hombres que se caracterizaron por tener fe, y el primero de ellos nos habla de Abraham. Bueno, aquí empieza una descendencia, una generación
en la cual, amados hermanos, es el inicio para una bendición a todas las naciones. Y la bendición empieza con Abraham, después con Isaac, con Jacob y después con José. Para ser más específicos, Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, no solamente de José, José el soñador, sino de 12 hijos, y sus 12 hijos varones, constituyen lo que conocemos como las 12 tribus de Israel. Y quiero otra vez que volver ahí a la diapositiva, porque quiero que veas aquí, hermano, Abraham no era judío, Abraham era de otra nación, era de Mesopotamia, era de Babilonia, para ser más específico, era de Ur de los Caldeos, por eso se le llamaba el hebreo. Hebreo quiere decir aquel que cruza el río. Él tuvo que cruzar el río Éufrates, después cruzó el río Jordán, y a la persona en el oriente que cruza un río así, que cruza, se le llama hebreo. Entonces, esta es la historia de los hebreos, hermano. No es de los judíos, para ser específico, sino de los hebreos, porque data la historia, habla de el padre Abraham. ¿Por qué el padre? Porque es el padre de la fe. ¿Por qué de la fe? Bueno, porque en cierto momento, cuando él tuvo a su hijo Isaac, que lo tuvo ya con aproximadamente a los 100 años con Sara, hermano, y eran adultos, ¿sí? Es su hijo que fue pedido por el padre para ser sacrificado. Vamos a contar la historia, cómo le dice que lo lleve hasta el monte que él iba a decir, en este caso el monte Moria, y que sacrificara a su hijo amado, o sea, a Isaac. Sabemos que el padre ya había provisto de un animalito para este holocausto, para este sacrificio, pero ahí se ve la obediencia, y la palabra también nos enseña, hermano, en los primeros 5 libros del Pentateuco, que la obediencia trae bendición. Y Abraham obedece y va con toda la intención de sacrificar a su hijo Isaac. Pero en ese momento la mano poderosa del Padre lo detiene, y se aparece un ángel, le tiene en su mano, y ahí es cuando se le da este nombre de el Padre de la fe. Vamos a hablar un poquito algo acerca de Abraham, del padre Abraham, del patriarca Abraham. Y dice, hermano, la información, dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos, lo que actualmente es el país de Irak. Y ahorita en un momento más vamos a ver el mapa relacionado con esta tierra de Ur de los Caldeos, de donde sale Abraham. Por eso digo que no era judío. Entonces él cruza el río Éufrates y luego el río Jordán, y por eso recibe el nombre de hebreo. Y data esto en el siglo XIX y XVIII, antes de la era común o de la era cristiana. Y vivió Abraham cerca de Mamre, lo que hoy es el actual Israel, aproximadamente en el siglo XVIII antes de Cristo o de la era común. Entonces a Abraham se le conoce como un patriarca hebreo, y fue esposo de Sara, y fue el padre de Isaac. Dice la información que Abraham marchó con su mujer Sara y con todos sus sirvientes a Canaán, donde llevó una vida nómada. O sea que se movía de un lugar a otro, es lo que quiere decir la palabra nómada, que no estaba fijo en un solo lugar. ¿Por qué? Porque llevaba mucho ganado y muchos sirvientes, y tenían que buscar pastos verdes para que se alimentara su ganado.
pero a raíz de una época de hambre se tuvo que trasladar a Egipto, pero luego volvió y se estableció en las llanuras de Mamre, cerca de Hebrón. Estamos hablando geográficamente al sur de la ciudad de Jerusalén. El Padre Eterno, o Dios, como usted le quiera llamar, realizó con él la alianza, el pacto, el acuerdo, prometiéndole la tierra de Canaán para él y para sus descendientes, que serían tan numerosos como el polvo de la tierra. Entonces ahí tenemos ya la promesa del Padre Eterno que le hizo a Abraham. Dijo que le iba a dar aquella tierra de los cananeos, que hoy conocemos como Israel, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Bueno, te voy a presentar, vamos a trabajar un poquito, hermano mío, con la geografía. Vamos a ir viendo geográficamente los puntos de donde salió el punto de partida, de donde sale Abraham de Ur de los Caldeos. Vamos a ver cómo llega a la tierra de los amorreos. Antes pasa por Harán al norte, llega a la tierra de los amorreos, de los cananeos, cuando su ganado no tenía que comer ahí, porque es desierto, todo Israel, hay mucho desierto, y desierto quiere decir piedras, montañas, laderas, todo eso. Se tiene que ir al lugar más donde es llano, donde es un poco más así como el valle, los valles, y llega hasta Egipto. Pero ahí retorna nuevamente y se viene a la tierra de los cananeos. Y cuando está allí, Dios, el Padre Eterno, le promete esa tierra para él y para todos sus descendientes. Y le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esto nosotros lo vemos en la Biblia en Génesis capítulo 12, verso 3, que vamos a ir paulatinamente hablando la palabra hasta llegar a estas porciones. Pero te adelanto, viene una bendición, viene una promesa de parte de Dios, del Padre Eterno, hacia Abraham, y en él, hermanos, son benditas todas las familias de la tierra. Vamos a trabajar tantito con la imagen de el viaje, el traslado de Abraham. Y estamos viendo aquí la figura de Abraham, estamos viendo cómo va caminando. Solamente son imágenes, hermano mío, imágenes donde él va caminando, pero queremos ver aquí. Aquí estamos viendo que este es el Golfo Pérsico, lo que hoy vendría siendo toda la parte del Golfo de Irán. Y aquí en este lugar que estamos viendo es el lugar de partida, es Ur de los Caldeos, una ciudad al sur de Babilonia, al sur de este imperio de los caldeos. Entonces él cruza, estás viendo aquí, hermano mío, cómo cruza el río Éufrates. Este río que está viendo aquí se llama el río Éufrates y va a dar hasta Turquía, y ahí tenemos un problemita, ahí está, hasta Turquía. Y este otro río que vemos aquí arriba es el Tigris, es el Éufrates y es el Tigris. Entonces esta región se conoce como la región entre ríos, o sea, Mesopotamia. La palabra meso quiere decir entre, y tamia entre ríos. Entonces estás viendo aquí que Abraham cruzó primeramente el río Éufrates y nuevamente lo vuelve a cruzar después de estar en Harán, vuelve a cruzar el río y viene llegando a la tierra de los amorreos, a las tierras de los cananeos, de los heteos. Pero no se queda aquí lo que hace cuando llega por primera vez a esta tierra, él edifica un santuario, edifica, amados amigos, un holocausto y dedica ese lugar al Padre, que ahorita lo vamos a ver. Él, al saber que hay poco alimento para su ganado, él se traslada al sur hasta llegar a Egipto. Egipto, aquí está el delta
del río Nilo, o sea, el río y muchos brazos, en un lugar muy fértil, pero después él regresa y se va a la región sur, muy cerca de lo que hoy conocemos como Beersheba. Este es el viaje de Abraham después de que salió de Ur de los Caldeos. Y por haber cruzado, te repito esto, mi hermano, quiero que quede bien empapado, por haber cruzado el río Éufrates y el río Jordán, que aquí está el río Jordán, que también lo cruzó, a él se le llamó el hebreo. El hebreo quiere decir aquel que cruza el río. Entonces estamos viendo un mapa más actualizado. Hoy en día ese mapa está más actualizado y puedes ver aquí la migración o la migración de Abraham. Entonces sale aquí de Ur y aquí está viendo todo el mapa. Y aquí estamos viendo la ciudad de Beersheba, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Betel, parte de Egipto. Y esto es lo que marca la historia. Y esto es también cómo nos ayuda la geografía. Cuando Abraham pasa por esta tierra de los amorreos, de los cananeos, aunque este mapa ya es más reciente, él llega a este lugar que se llama Betel. Esta palabra Betel significa casa de Dios o casa del Eterno. Y también está Siquem, donde después Jacob, mucho tiempo después, iba a hacer sus pozos aquí para sacar agua. Aquí estamos hablando que estamos en Siquem, que pertenece a lo que hoy viene siendo Samaria, pero vamos a la parte sur, en el desierto de Israel, y está la ciudad de Betel. ¿Y qué es lo que nos dice la historia acerca de la ciudad de Betel? Nos dice que en hebreo significa casa de Dios, casa del Padre, casa del Eterno, y es uno de los lugares más sagrados de Israel, aparte de Jerusalén, aparte de lo que viene siendo Nazaret, aparte, hermano, de muchas ciudades, de Jericó, aparte de Belén. Es una de las ciudades más importantes y más sagradas de todo Israel. Se encuentra a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén. Y ahí fue donde erigió Abraham su primer altar, su altar cuando por primera vez llegó a Canaán. Y te dejo ahí la diapositiva con la cita. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, primer libro del Pentateuco, Génesis capítulo 12, verso 8, y luego en el verso 13, en el capítulo 13 al verso 3. También allí Jacob vio una visión donde una escalera cuyo extremo tocaba el cielo. O sea que vio en visión una escalera tan grande, que llegaba de la tierra a el cielo. Y lo dice que ángeles subían, ángeles bajaban, y toda la historia está aquí, hermano, en estos 10 versículos. Génesis capítulo 28, verso del 10 al 19. Tenemos esta historia, toda la historia, cuando Jacob tuvo aquella visión de aquella escalera tan grande, que de un extremo a otro era tan grande que de la tierra llegaba al cielo. También aquí en Betel, Samuel, en los días de Samuel, era un santuario, y la palabra nos habla en primera de Samuel, capítulo 7, verso 16, y capítulo 10, verso 3, que Betel fue muy importante y fue uno de los lugares por donde pasó el padre Abraham, y ahí fue donde él hizo primeramente este altar, dedicó aquel altar en la ciudad de Betel, que en ese tiempo pertenecía a los cananeos, a los heteos, a los fereceos.
pero el Padre, Dios eterno, le prometió toda esta tierra a Abraham, a su descendencia. Y sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos la historia y vamos allá después hasta la fecha cuando toda esta tierra fue repartida a los 12 hijos de Jacob. Vamos a llegar hasta allá, todo esto lo vamos a analizar, y también cómo la tierra fue conquistada por medio de Josué, que fue el sucesor de Moisés. Moisés es usado para sacar a su pueblo Egipto, a su pueblo que estaba en Egipto, había estado prisionero, esclavo por 430 años, pero el Padre Eterno lo llama y lo usa, lo escoge para sacar a su pueblo que estaba prisionero en Egipto. Y lo lleva, hermano, y el pueblo sabemos que anda 40 años en el desierto. Y Moisés no introduce al pueblo a la tierra santa, a la tierra prometida, sino que él muere antes de cruzar el Jordán. Pero sí, Josué, a él sí se le permite entrar con el pueblo y conquistar. La primera ciudad que conquistó, la ciudad de Jericó, y fue conquistando toda aquella ciudad, aquellos reinos que estaban ahí vigentes en ese tiempo, como los cananeos, como los heteos, los fereceos y todo eso, ¿eh? Pero eso es lo que marca la Biblia, la historia, pero está más adelante. Así que vámonos despacito, vamos a ir primero con los patriarcas, llevando toda la secuencia bíblica, dándote aporte también de geografía y unos que otros comentarios, experiencia que hemos tenido en Tierra Santa, en los viajes que el Padre Eterno nos ha permitido conocer. Bueno, vamos a hablar un poquito, ahora ya hablamos sobre Abraham, ahora vamos a hablar sobre su hijo, o sea, sobre la vida de Isaac. Y dice, hermano, el comentario que Isaac fue hijo de Abraham y Sara, y fue nacido en Beersheba, cuando su padre tenía 100 años y su madre Sara algo así aproximadamente como 90 años, o sea que ya eran mayores de edad o ya eran adultos o estaban ya en una etapa en la cual ya no era muy fácil procrear o tener familia. Abraham 100 años y Sara aproximadamente 90 años. Yahweh, el Padre Dios, como tú le llames, dice que para probar a Abraham le solicitó que sacrificara a su hijo en el monte Moria. Y esto ahorita lo vamos a ver también geográficamente. El padre le dice a Abraham, yo quiero que sacrifiques a tu hijo, pero lo vas a sacrificar en el monte Moria. El monte Moria es lo que hoy es la cumbre donde está hoy en día está el Domo de la Roca, que es una jurisdicción árabe, pero que en los tiempos de Salomón fue donde Salomón construyó el primer templo, después se construyó el segundo templo, y aunque ahorita está el Domo de la Roca, sabemos que dentro de muy pronto se va a construir también el tercer templo. Y el tercer templo lo más marca la escatología, que será dentro de la tribulación. No me quiero entrar en controversia que si son 3 o 4 templos, que cuánto. Bueno, hermanos, sabemos que el próximo templo se va a construir dentro de la tribulación para que venga el anticristo y se siente allí. Y es cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, que ahorita tiene sus ojos vendados, cegados espiritualmente, va a abrir sus ojos y se va a dar cuenta de aquel que se sentó en el trono, que sentó en el templo, no era el Mesías. Y esto, vea, pues es pura escatología, es pura profecía, y todo esto se va a llevar a cabo. Entonces, ¿dónde se construyó el primer templo, el segundo templo, y dónde se construirá el tercer templo? En la cumbre del monte Moria. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la historia? Que Abraham, Isaac, Sara vivían al sur, vivían en Beersheba.
caminando aproximadamente se hace unos 3 días de camino. Entonces no fue algo fácil para Abraham. Dice que tomó, ¿verdad? A su hijo y algunos de sus criados ahí en sus burritos, pusieron leña y tuvo que caminar aproximadamente en aquel tiempo, cuando era difícil trasladarse de una ciudad o de un lugar a otro, aproximadamente 3 días. Y cuando llega a la cumbre del monte Moriah, que está cerca del monte de los Olivos, y al otro extremo está el monte Sión, que estos 3 montes juegan un papel muy importante en los eventos futuros. Y le dice, este es el lugar. Entonces, ¿qué significa el monte Moriah? Hoy en día sabemos que significa el lugar de adoración. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, parte de la información que tenemos. Dice que Abraham accedió al mandato, o sea, obedeció al mandato. Pero un enviado de Yahweh, del Padre Eterno, de Dios, lo detuvo en el último momento y le ordenó que sacrificara un carnero en su lugar. O sea, un carnero en vez de sacrificar a su hijo Isaac. Dice que vivía en Negev. O sea, Negev es el desierto al sur de Israel. Ahorita lo vamos a ver en un mapa. Y se casó a los 40 años. Pero no fue hasta los 60 años que Isaac tuvo hijos de su mujer Rebeca. Y fueron sus hijos los gemelos Esaú y también Jacob. Entonces ahí vamos viendo la descendencia. Primero Abraham y luego Isaac. Y después viene, hermanos, los gemelitos, los gemelos. Esaú, que era güerito velludo. Y Jacob, ¿verdad?, que era lampiño. Y eso era muy importante porque era parte de una señal y también de cómo después estos jóvenes, o más bien Jacob, iba a engañar a su padre Isaac para que le diera la bendición. Y también a tiempo atrás le había comprado a su hermano mayor, la primogenitura. Bueno, vamos a ver unas imágenes, vamos bien de tiempo todavía, y vamos a ver la historia, en esta diapositiva, la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac. Estamos viendo el sacrificio de Isaac. ¿Dónde fue el sacrificio de Isaac? Sabemos que fue en el monte Moriah. En este dibujo estamos viendo, hermano, el desierto de Sin y el desierto de Negev, que es toda la región donde vivía Abraham y que empezó a hacer pozos para sacar agua para su ganado y para la ciudad. Y así fue como construyeron la ciudad, esta ciudad llamada Beersheba, donde nació su hijo Isaac. Y desde esta parte, desde Beersheba, ellos se tuvieron que trasladar, tuvieron que caminar 1, 2, 3, casi 3 días y medio hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. Y aquí en Jerusalén hay 3 montes, como te dije yo anteriormente. Está el monte de los Olivos al este, en el centro está el monte Moriah y pegado hacia el lado poniente está el monte Sión. Entonces, en medio de estos 3 montes es donde el Padre, Dios Todopoderoso, Yahweh, le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Entonces esta fue la distancia que caminó Abraham con sus siervos y también con su hijo para ser sacrificado, desde Beersheba al sur de Israel hasta la parte centro de Israel hoy en día, en estas que es la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Hoy en día así está la ciudad de Jerusalén. Y esto que estás viendo tú al fondo, que te estoy marcando, que está marcando ahí, que lo están señalando, este es el monte de los Olivos. Está al lado este.
la línea geográfica o los puntos cardinales en esta foto sería así. Aquí está el norte, aquí está el sur, aquí está el este y aquí sería el oeste. Entonces, al este de la ciudad de Jerusalén está el Monte de los Olivos. Y lo que estamos viendo aquí, amados hermanos, es el Domo de la Roca, donde Salomón, muchos años anterior, construyó el primer templo. Después se construyó el segundo templo. Y este templo no es un templo de Israel, de los judíos principalmente, sino que es un templo musulmán, de los árabes. Porque esta pared que estás viendo aquí se conoce como el muro de los lamentos, también llamado el muro occidental o bien en hebreo Kotel. Y es lo único, este extremo que estamos viendo, este pedacito de barda de pared, es lo único que quedó de lo que fue el primer y el segundo templo. No era la pared del templo, sino que era la barda de protección del perimetaje, del perímetro, de los metros que tenía todo este lugar, este santuario, donde estaba el primero y el segundo templo. Aquí estamos viendo, bueno, aprovecho, hermano, para decirte, esta es la explanada en Jerusalén. Este es el lugar más santo para todos los judíos, para todos los cristianos. Recordemos, perdón, hermano, perdón, hemos andado un poco, bueno, hasta el clima ha estado friecito estos días y parece que nos está afectando la garganta. Bueno, aquí hay tres religiones monoteístas, las tres religiones principales del mundo, como son primero la religión de los judíos, el judaísmo, la religión del islam, el islamismo, hermanos, de los musulmanes, de los árabes, y también la religión de los cristianos, el cristianismo. Y este es el lugar más santo para el pueblo de Israel. Lo que les queda, hermano, de todo lo que había sido el santuario, ya que todo esto ahorita donde estaba el templo le pertenece a los árabes, es jurisdicción árabe. Y este puente que está viendo, eso que está viendo aquí, esta es la subida o el puente que conduce a la gente de aquí de la explanada del muro para llegar a la explanada de lo que viene siendo el Domo de la Roca. Pero aquí esto ya es jurisdicción árabe. Al pasar aquí hay mucha vigilancia y son muy estrictos con los visitantes, con los peregrinos al entrar aquí. No quieren que lleven nadie ni una imagen de Israel, ni un libro de Israel, ni una figura, nada, ni que se hable de Israel. Entonces, hermanos, aquí, nomás en esta foto, para concluir eso, aquí es la cumbre del monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. El padre le pide que lo traiga de acá, desde el sur, hermano, acá caminando así por aquí, todo el caminito, y va hacia Beersheba. Vienen, cruzan el Monte de los Olivos, y al mirar el Monte de los Olivos le dice que aquí es el lugar donde quiere que le sacrifique. Y ese es, hermano, el Monte Moriah, conocida como el Monte del Sacrificio, y hoy es un lugar de bendición, porque es el lugar de adoración. Entonces aquí, hermano, actualmente, como te digo, está el Domo de la Roca, pero aquí es la cumbre de el Monte Moriah. Y estamos viendo aquí también otra imagen, así estamos viendo de vista aérea lo que es este lugar donde estaba el primer templo. Y aquí, hermano, dentro de muy pronto también aquí se va a construir el tercer templo. No sabemos si sea en una orillita en aquel lado o aquí donde está
este Domo de la Roca. Hoy en día los países enemigos quieren destruir a Israel, a Jerusalén, y lanzan muchos proyectiles, cohetes, hermano, y quizás uno de esos cohetes vaya a hacer impacto aquí en el Domo de la Roca, y es entonces donde se puede aprovechar el momento para hacer el tercer templo. Y si no, sabemos que puede ser aquí a un ladito. Entonces, sea a un ladito o sea aquí, sabemos que este es el lugar. Este es la cumbre del monte Moriah. Y adentro de este santuario, de esta mezquita, está la piedra. Y todos dicen que es la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo amado, a Isaac. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito, te voy a dar información ahora sobre Jacob. Tenemos 15 minutos, alcanzamos a dar algo de información. El tercer patriarca, Isaac, hermano, hijo de Abraham, y ahora Jacob, hijo de Isaac. Jacob fue el segundo hijo de Isaac y de Rebeca. Dice que compró la primogenitura de su hermano Esaú por un plato de lentejas. Se casó con Raquel, a quien obtuvo de su tío Labán a cambio de 14 años de trabajo. Porque dice, después de los 7 primeros años, Labán lo engañó y lo entregó, entregándole a su hija Lea, que era la mayor, porque según la costumbre del Medio Oriente, primero tenía que cuando había mujeres en una familia, primero tendría que casarse la mayor y hasta el último la menor. Y en este caso, pues sabemos que Lea era la mayor, y Labán lo engaña por 7 años de trabajo y le entrega a su hija, pero él a la que amaba era a Rebeca, a Raquel, perdón, ¿sí? Ajá, vamos a, ¿verdad? Dice de a Raquel. Entonces, después de una semana, le entregó a su hija Raquel, para que no haya confusión, porque estaba viendo otra cosa, ¿no? A cambio de otros 7 años de trabajo. Entonces, esa es la vida de Jacob. Y entonces vamos ahora sí, hermanos, a entrar a los 12 hijos. Y Jacob tuvo 12 hijos varones. De su primera esposa, o sea, de Lea, la mayor, la hija de Labán, la mayor, tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Son 6. No recuerdo si al principio había dicho que 4, no, son 6, hermano. 6 hijas de su esposa, de Lea. Y de Bila, que era la sierva de Raquel, tuvo 2 hijos con Bila. Fue Adán, y también tuvo a Neptalí. Y después de su sierva de Silpa, que era la sierva de Lea, tuvo a Gad, y también tuvo a Aser. Y por último, de su esposa favorita, de su esposa amada, tuvo a José, y también tuvo a Benjamín. José y Benjamín fueron los más pequeños y fueron los hijos de la esposa a quien él amaba. Entonces José y Benjamín son los hijos de Raquel. Ok, hermanos, vamos a hacer, ya nos falta casi 10 minutitos. Vamos a un corte, a un comercial, y regresamos inmediatamente para concluir con esta hora de estudio. Volvemos después de este anuncio, mi hermano. ¿Estás buscando publicidad digital para tu negocio? Aquí en Soluciones Digitales lo encuentras. Tenemos spot para anunciarte en tus redes sociales o donde desees. Síguenos y entérate de nuestros servicios en Soluciones Digitales. Recuerda, búscanos en Facebook como Soluciones Digitales. Somos una empresa 100% establecida, atendida personalmente por su propietario, ingeniero Osvaldo Alcocer.
En Soluciones Digitales somos tu mejor opción. Ok, mi hermano, vamos a terminar. Va a aparecer ahorita en la pantalla una diapositiva. Vamos a tratar de dar la explicación brevemente, y yo creo que con esta diapositiva terminamos esta primer clase. Las 12 tribus, y vamos para numerarla, ¿verdad? La clase número 1. Entonces va apareciendo ahí en la pantalla esta diapositiva con todos los nombres y la información de los 12 hijos de Jacob. Yo no sé si quieras enumerarlo, hacer una lista como está aquí, del 1 al 12, y escribir los nombres que ya los escribimos anteriormente, o ya los dijimos, ya dimos esta información. También dimos la información de quién era la madre o la esposa o la concubina de Jacob, con quien tuvo estos hijos. Y estamos viendo aquí que Rubén fue hermano, hijo, y lo tuvo con Lea, con su primera esposa. O sea, con Lea, de que dije bien al principio, tuvo 4 hijos al inicio, y después tuvo 2 hijos más, que en total fueron 6. Esta información tú la puedes tomar y verla, analizarla en la palabra, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 29, del verso 31 al capítulo 30, verso 24. En estos capítulos, en este capítulo, hermano, aquí vas a encontrar la bendición y la vida de los 12 hijos de Jacob. Por ejemplo, vamos a estudiar de una manera así rapidita. Vamos a hablar sobre Rubén. Rubén, si tú te vas al capítulo 29, verso 32, dice, significa mira un hijo. El nombre Rubén significa mira un hijo. El nombre de Simeón lo vamos a ver en el versículo 33. Estamos en el versículo 33 y significa su nombre, él oyó. Él oyó, o sea, él escuchó. El nombre de Leví significa unido, y lo vamos a analizar en el versículo 34. Estamos en el capítulo 29. Todo esto que estamos viendo es del capítulo 29. Hasta aquí ya vamos a cambiar. Vamos con el número 4, Judá. En el versículo 35 nos dice que su nombre representa o significa alabanza, alabanza. El nombre de Dan lo vemos en el versículo 6. Pero ya del capítulo 30, Capítulo 30, verso 6, nos dice que Dan significa él juzgó, o uno de sus significados, ¿verdad? Porque tiene varios. Él juzgó. Vamos con Neftalí. Neftalí, en el versículo 8, dice que luchó y venció. Luchó y venció. Gad, el verso 11, nos dice que es ejército, es tropa, es un hombre recio. Entonces esto es lo que nos dice el versículo 11 del capítulo 30 de Génesis. Aser, otro de los hijos de Jacob, y el versículo 13 dice que era un hombre dichoso. Dichoso, versículo 13, nos habla de Aser. El número 9 de Isaacar dice, según el verso 18, que su nombre representa o significa recompensa, recompensa. Tenemos el número 10, Zabulón. Zabulón, aquí le falta una L, Zabulón, y el verso 20 nos narra que su nombre representa o significa él morará. Y llegamos al número 11 y número 12, que son los 2 hijos de Raquel. O sea, Jacob tiene estos últimos 2 hijos con su esposa amada, por la cual había trabajado no 7 sino hasta 14 años. Y José representa él multiplicará. Él multiplicará. Y Benjamín, el más pequeño, el número 12,
significa hijo de mi diestra. Y aquí no te puse citas porque vamos a hablar más detalladamente de José y de Benjamín, aunque también te vamos a hablar de Rubén, de Simeón, de los demás hijos de Jacob. También te vamos a hablar mucho de José, porque José, después de que tiene, hermano, la bendición en Egipto, porque recordemos que va a ser vendido por sus hermanos, para unos mercaderes que lo llevan a Egipto. Allá él se casa, tiene familia, tiene descendencia y tiene 2 hijos. Y esos 2 hijos, que son Efraín y Manasés, también van a entrar aquí en la promesa como hijos de Jacob. Y es muy importante, por eso te doy las citas. Génesis capítulo 29, 31 al 30, 24. Repito, y aquí está Génesis 29, 31 al capítulo 30, 24. Nos va a hablar de los hijos de Jacob. Y todo eso lo vamos a ir analizando, hermanos, más detalladamente en la siguiente clase. Yo creo que sí alcanzamos a hablarte un poquito de Efraín. Yo creo que sí alcanzamos, hermanos, aquí en el estudio, a hablar un poquito de Efraín y de Manasés. Nos quedan 3 minutitos y el anuncio, nos falta el anuncio de identificación de la difusora, iba a decir, ¿verdad? Aquí de Shalom Production, y vamos solamente a recalcar esto. Tenemos los hijos de Lea, los hijos de Raquel, los hijos de Bila, sierva de Raquel, y los hijos de Silpa, sierva de Lea. Y los hijos de Lea, hermanos, fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y está un nombre tapado aquí que es Dina, que era mujer, que no entra, hermano, en la contabilidad. Solamente entran los 6 hijos varones de Lea. Y de Raquel, José y Benjamín. De Bila entra Dan y entra Neftalí. Y de Silpa entra Gad y entra Aser. Bueno, esos son los hijos de Jacob, con sus esposas Lea, Raquel y su sierva Bila y su sierva Silpa. Bueno, pero recordemos ahora que José tuvo familia en Egipto, y voy a leerte lo que dice Génesis 48:5. Primero dice que Jacob bendijo a José y a Efraín y a Manasés. O sea, esos son sus hijos, hijos de José, quienes fueron adoptados por Jacob como hijos. La Biblia dice en Génesis 48:5, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces, hermano mío, para que pueda entrar en la bendición, Efraín y Manasés en la bendición de Jacob, quita la bendición a José y entran sus 2 hijos. Entra Efraín y entra Manasés. Y también le quita, hermano, a Leví, porque ellos, los levitas, se iban a encargar del santuario. Y esto lo vamos a ver del templo, ¿verdad? Cuando reparten la tierra prometida. José no alcanza herencia, pero se la da a sus hijos. Se la da a Efraín y se la da a Manasés. Entonces, como son 2, necesitan sacar 2 de la tribu, y sale José y sale Leví, porque los levitas son los que se encargaban del templo del santuario. Y entonces así quedaría ahora la transformación de las 12 tribus. Te lo dejo ahí de tarea para que lo hagas en otra lista. Es la segunda lista. Queda Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser y los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Allí hay un cambio, una remodelación, pero siguen siendo igual 12.
12 príncipes, 12 tribus de Israel. Ok, mis hermanos, pues que el Padre Eterno me los bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno en esta hora, pero primeramente vamos a un anuncio para avisarles, comunicarles dónde pueden encontrar estos videos en la página de Shalom Production y también en YouTube. Así que ahí está la información y regresamos inmediatamente. Vamos a regresar ahorita, hermano, con ya con la parte final, y vamos solamente al anuncio y ya regresamos. Los invitamos a ver nuestros videos en Shalom Productions, en la página de Facebook y también en YouTube en Shalom Production 27. Y nuestra programación es todos los lunes a las de 7 a 8 de la noche. Tenemos estudio bíblico y oración todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Los esperamos. Saludos y bendiciones. Bendito Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos. Dámosle gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, que estuvieron al pendiente y en esta primer clase. Que el Padre Eterno me los bendiga grandemente, y vamos a orar y los esperamos este jueves a jueves de oración, y los lunes, como vieron el anuncio, a nuestras clases. Vamos a continuar con todas estas clases de las 12 tribus. Oremos en esta tarde. Amoroso Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias porque a ti te plació, Padre Eterno, permitirnos estar transmitiendo esta primera clase de las 12 tribus de Israel. Gracias te damos por mis hermanos que pudieron estar conectados en esta tarde, y por aquellos también que no pudieron estar en vivo, pero que van a estar viéndolo